Hola, muy buenos días. El día de hoy veremos el tema sobre todo de la contaminación y como lo dice el título, el medio ambiente nos saca factura. Lo que les voy a pedir hoy es que formen con sus bancos un círculo, ¿sí? Para dar inicio a la clase. Bueno, muy bien. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que las posibilidades que tiene la naturaleza para degradar a los residuos de los residuos generados por las sociedades es limitado. Especialmente luego de que ha sucedido la revolución industrial, es el momento en el que se ha comenzado a aumentar exponencialmente la cantidad de residuos que se generan a partir de la expansión de esta sociedad de consumo. Y recordemos que no todos consumimos lo mismo, ni la misma cantidad, ni generamos la misma cantidad de residuos. Entonces, por lo tanto, esta diferencia se da en el interior de cada sociedad y entre sociedades. Por ejemplo, hay países más desarrollados en el que el consumo es mucho mayor y por lo tanto producen muchas más toneladas de basura, diferente a los países menos desarrollados en los que se consume menos. Del mismo modo, dentro de una sociedad o dentro de una ciudad, ¿sí? Se pueden encontrar zonas que se diferencian mucho por la cantidad de los residuos producidos. Es importante que hoy nos preguntemos, y ya que estamos en este círculo de reflexión, las siguientes preguntas. ¿Qué recursos tenemos en nuestra naturaleza? ¿Los usamos de igual medida todos? ¿Cuánto ¿Saben a dónde va la basura que se recoge en los hogares? Antes, ¿cómo hacían nuestros abuelos, antepasados con la basura? En su recorrido a la escuela, ¿vieron algún basural? ¿La basura tendrá algún valor? Esto es importante que lo tengamos en cuenta, ya que la basura es todo aquello considerado como un desecho y como tal es necesario eliminarlo. Esto quiere decir que es el resultado de la realización de la mayoría de las actividades humanas y estos residuos son materiales considerados sin valor. Habitualmente, ¿qué es lo que pasa con la basura? A la basura se la quema, se la coloca en lugares predestinados para la recolección que pueden ser llevadas a basurales, ¿sí? O muchas veces se la utiliza como relleno sanitario para nivelar ciertas superficies de terreno, ¿sí? Entonces, cuando nosotros usualmente tiramos algo a la basura, algo que no nos sirve, va a parar en un tacho de basura. Luego, ¿qué sucede? Pasa el camión, el tacho se vacía y nosotros no volvemos a saber más de esa basura. Pero es importante que nos preguntemos hoy en día, ¿qué es lo que pasa con esta basura? Muchas veces los materiales que se desechan pueden ser recuperados para ser reutilizados o reciclados, y esto evitaría explotar el exceso de los recursos naturales para volver a fabricar lo que ya fue desechado. Entonces es importante que miren estas frases y pensemos, el crecimiento económico y protección del medio ambiente no son compatibles, son dos lados opuestos de la misma moneda si buscas prosperidad a largo plazo. ¿Qué nos dirá la siguiente frase? ¿Sí? Pensemos, muchas veces lo que es el plástico, el vidrio, el metal, no son biodegradables, son materiales que los encontramos en muchas de los productos que nosotros consumimos y que estos, cuando quedan en largo tiempo en la intemperie, no se degradan, ¿sí? Y están así sin cambiar su forma, sin cambiar su estructura, por varios años, por varios tiempos. Entonces, tengamos en cuenta que si abrimos una bolsa y vaciamos su contenido, vamos a encontrar que en general se tratan de restos de alimentos. Si abrimos una bolsa de basura, hay restos de alimentos, restos de papel, cartón, envases de metal, envases de vidrio, plásticos, telas, ¿sí? Y polvos, entre otras cosas. Entonces, ¿esto qué ha producido? Que nuestro entorno, ¿sí? Nuestro entorno se vaya transformando. Es acá con estas imágenes representativas, miren ustedes el cambio producido, un antes, una ahora y un después. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este entorno se ha transformado
¿Y qué es lo que ha sucedido? Los residuos se han encontrado dispersos en diferentes lugares, en la ciudad, en los rincones, en las veredas, en las calles, en los paseos públicos, en las puertas de las viviendas, y son evidentes señales de una cultura de derroche, generada a partir de una concepción ambiental que se contradice con los elementales hábitos de conducta que hacen al bienestar y a la salud de las personas. Entonces, una mala disposición, acá tenemos otras imágenes, la mala disposición final de un residuo trae como consecuencia una contaminación directa en el suelo y en el subsuelo, a partir de que esos líquidos lixiviados se escurren y se genera una degradación de los materiales que se descomponen de estos residuos. Estos líquidos mayormente son sustancias tóxicas que llegan a afectar los cauces de los ríos y sobre todo ponen en riesgo la salud de las personas que utilizan este recurso, como ser el agua, que el agua puede ser para consumo, el agua puede ser usada para riego de cultivos. Entonces es importante que nosotros comprendamos el daño que se ocasiona al ambiente. Para esto vamos a ver un video en donde les voy a pedir que se pongan en un semicírculo para que vean el video que se va a proyectar y veamos el cambio en el territorio y cuáles son las consecuencias que ha producido esta contaminación. El video se llama Carta escrita en el año 2070. Want to be the one you love, and with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. He cumplido recientemente los 50 años, pero mi apariencia es la de alguien de 85. Tengo serios problemas renales porque bebo muy poca agua. Creo que me queda poco tiempo. Hoy soy una de las personas más longevas en esta sociedad. Recuerdo cuando tenía 5 años. Todo era muy diferente. Había muchos árboles en los parques. Las casas tenían hermosos jardines y yo podía disfrutar de un baño de regadera hasta por 1 hora. Ahora usamos toallas empapadas en aceite mineral para limpiar la piel. Antes todas las mujeres lucían su hermosa cabellera. Ahora debemos afeitarnos la cabeza para poder mantenerla limpia sin agua. Antes mi padre lavaba el auto con el chorro de la manguera. Hoy los niños no pueden creer que el agua se utilizara de esa forma. Recuerdo que había muchos anuncios que decían, cuide el agua, sin que nadie los tomara en cuenta. Pensábamos que el agua jamás se podía terminar. Ahora todos los ríos, presas, lagunas y mantos acuíferos están irreversiblemente contaminados o agotados. Antes la cantidad de agua indicada como ideal para beber era 8 vasos al día por persona adulta. Hoy solo puedo beber medio vaso. La ropa es desechable, con lo que aumenta grandemente la cantidad de basura. Hemos tenido que volver al uso de pozos sépticos como en el siglo pasado, porque ya las redes de desagües no se usan por falta de agua. La apariencia de la población es horrorosa, cuerpos demacrados, arrugados por la deshidratación, llenos de llagas en la piel por los rayos ultravioletas que ya no tienen la capa de ozono que los filtraba en la atmósfera. Inmensos desiertos constituyen el paisaje que nos rodea por doquier. Las infecciones gastrointestinales, enfermedades de la piel y de las vías urinarias son las principales causas de muerte. La industria está paralizada y el desempleo es dramático. Las plantas desalinizadoras son la principal fuente de empleo y te pagan con agua potable en vez de salario. Los asaltos por un bidón de agua son asunto común hoy en las calles desoladas. La comida es 80% sintética. Por la resequedad de la piel, una joven de 20 años luce como si tuviera 40. Los científicos investigan, pero no hay solución posible. No se puede fabricar agua. El oxígeno también se ha degradado por la falta de árboles, lo que ha disminuido el coeficiente intelectual de las nuevas generaciones. Se ha alterado la morfología del espermatozoide de muchos individuos. Como consecuencia hay muchos niños con insuficiencias,
mutaciones y deformaciones. El gobierno incluso nos cobra por el aire que respiramos, 137 metros cúbicos por día por habitante adulto. La gente que no puede pagar es arrojada de las zonas ventiladas, que están dotadas de gigantescos pulmones mecánicos que funcionan con energía solar. No es de buena calidad, pero se puede respirar. La edad promedio es de 35 años. En algunos países quedan manchas de vegetación con su respectivo río que es fuertemente custodiado por el ejército. El agua se ha vuelto un tesoro muy codiciado, más que el oro o los diamantes. Aquí en cambio no hay árboles porque casi nunca llueve, y cuando llega a registrarse una precipitación es de lluvia ácida. Las estaciones del año han sido severamente transformadas por las pruebas atómicas y la industria contaminante del siglo XX. Se advirtió entonces que había que cuidar el medio ambiente y nadie hizo caso. Cuando mi hija me pide que le hable de cuando era joven, le describo lo hermoso que eran los bosques, le hablo de la lluvia, de las flores, de lo agradable que era bañarse y poder pescar en los ríos y embalses, beber todo el agua que quisiera, lo saludable que era la gente. Ella me pregunta, papá, ¿por qué se acabó el agua? Entonces siento un nudo en la garganta. No puedo dejar de sentirme culpable, porque pertenezco a la generación que terminó de destruir el medio ambiente, o simplemente no tomamos en serio tantas advertencias. Ahora nuestros hijos pagan un alto precio, y sinceramente creo que la vida en la Tierra ya no será posible dentro de muy poco, porque la destrucción del medio ambiente llegó a un punto irreversible. Como quisiera regresar el tiempo y hacer que toda la humanidad comprendiera esto, cuando aún podíamos hacer algo para salvar nuestro planeta Tierra. Habiendo terminado de ver este video, quiero que reflexionemos sobre el daño ocasionado al medio ambiente, sobre el cambio que se ha producido, el gran cambio que se ha producido en el territorio y cuáles han sido estas consecuencias. ¿Sí? Ahora lo que les voy a pedir es que conformen grupos, ¿sí? Grupos de trabajo, y observemos la siguiente imagen, sobre todo el mapa. Me interesa que ya habiendo conformado los grupos de trabajo, ¿sí? Donde en esto se encuentran las diferentes zonas geográficas del territorio argentino, ustedes empiecen a mirar a su alrededor, ¿sí? Busquen en el aula o en sus bolsillos algún residuo, como ser un papel de una golosina, una tapilla de una botella de gaseosa, alguna hoja arrugada, rota, ¿sí? Y que pase un integrante del grupo y con ayuda de esta cinta pegue ese residuo en una de las zonas eligiendo. ¿Sí? Esta selección va a permitir que ustedes puedan trabajar con esa zona, puedan indagar y puedan recopilar información sobre los problemas ambientales, sobre la problemática ambiental de la zona geográfica, ¿sí? Y a su vez puedan responder cuáles son las soluciones para combatir a la contaminación, ¿sí? Qué actividades o acciones podemos realizar y organizar para solucionar la problemática ambiental, haciendo hincapié que los problemas ambientales de la República Argentina como fundamentales y en líneas tenemos a lo que es el calentamiento global, tenemos las inundaciones, la disposición de los residuos, la contaminación en agua, ¿sí? La contaminación atmosférica, la tala que produce la desertificación, ¿sí? La contaminación de minerías, la minería contaminante, ¿sí? Los incendios forestales que muchas veces se producen porque he dejado un objeto, una basura, un resto de brasas encendidas porque he visitado ese lugar y he dicho, bueno, vamos a hacer una fogata en ese lugar, nunca se lo apaga completamente, nunca se hace una remoción de esas cenizas, lo que puede producir un incendio forestal. Objetos, ¿sí? Que proyectan luz o proyectan el calor, como ser por ejemplo las botellas de vidrio, y pueden producir un incendio.
¿sí? Eso es como a modo de ejemplo, de información, de indagar esa información y aplicarla en una de las zonas geográficas elegidas. Por ejemplo, si yo elijo la zona pampeana, tengo que tener en cuenta que la zona pampeana es una región, ¿sí? Con un grupo de sierras bajas que se encuentran, ¿sí? Que es una llanura que se divide en 3 partes y el territorio presenta ondulaciones, así como para tener en cuenta las cuestiones geográficas de cada una de las zonas, es importante que hagamos hincapié en seleccionar de acuerdo a la información. Ustedes ya habiendo seleccionado los lugares, podemos decir que van a realizar este informe, ¿sí? Considerando lo ya antes mencionado y haciendo hincapié en la problemática ambiental. Entonces, recordemos que es importante tener en cuenta como recomendación, cuidar lo que consumimos, evitar el uso de combustibles fósiles, buscar una agricultura más responsable, tener educación para todos, educación ambiental para todos, cuidar los bosques, cuidar el agua con un consumo responsable. ¿Sí? Bueno, los invito a empezar a trabajar procurando, ya para finalizar, procurando, digamos, el orden y la limpieza, les voy a pedir que vuelvan a colocar sus bancos en su lugar, ¿sí? Este es nuestro aporte para la escuela y para la limpieza. Entonces, seamos responsables y cuidemos el planeta. Por hoy finalizamos la clase. Muchas gracias. Los vamos a seguir trabajando a esta temática. Sí vamos a estar atentos a las consultas. Si ustedes tuvieran alguna duda, este es el momento oportuno para realizar las preguntas correspondientes y para que desarrollemos ese trabajo, ese informe según la zona geográfica. Bueno, hasta la próxima clase. Muchas gracias.